Buen día, somos el grupo número 1 con la presentación de las generalidades como tipos, partes y operaciones de la máquina herramienta fresadora. La fresadora es una máquina dotada de una herramienta llamada fresa. Está animada por un movimiento de rotación que mecaniza la superficie de la pieza que se desplaza con un movimiento rectilíneo bajo la herramienta. Hoy en día la fresadora es utilizada en la mecanización de piezas pequeñas y con superficies complejas. Cuando el eje de la fresa está dispuesto paralelamente a la superficie que se está mecanizando, la operación se denomina fresado cilíndrico. Otra forma de trabajar en una fresadora es el fresado frontal. Se denomina así cuando el eje de la herramienta es perpendicular a la superficie de la pieza que se mecaniza. En la fresadora universal tenemos los siguientes movimientos de trabajo. Movimiento de corte es por rotación y lo posee la herramienta, es decir, la fresa. Movimiento de avance lo tiene la pieza y es por el desplazamiento rectilíneo de esta. Y el movimiento de profundidad de pasada lo posee la pieza o la herramienta. Cuando el movimiento de corte de la fresa y el movimiento de avance de las piezas son opuestos, el fresado es normal o en oposición. Y si son del mismo sentido, se denominan en concordancia o trepado. Puede decir que las fresadoras tienen mayor rendimiento para una misma operación que las demás máquinas herramientas. Esto es debido a que la herramienta sufre menos, tiene menor desgaste y trabaja a temperatura inferior, porque el diente o arista de trabajo solo está en contacto con la pieza una fracción de la revolución de la fresa. Esto no quiere decir que sea un trabajo intermitente, ya que siempre hay una arista o diente de la fresa en la fase de trabajo. Tipos de fresadoras. Fresadora horizontal. Fresadora especial. Fresadora de torreta. Y la fresadora universal. La fresadora es una máquina dotada de una... Partes de la fresadora. En una fresadora universal podemos distinguir principalmente 6 partes: la base, el cuerpo, la consola, la mesa, el puente y el eje de la herramienta. La base es la parte donde la máquina se apoya. El cuerpo es la estructura de la máquina. Se apoya en un extremo de la base y en su parte frontal lleva unas guías verticales, por lo que la consola se desliza. Este es quien contiene los mecanismos de accionamiento de la máquina. La consola, esta sirve de soporte a la mesa y se desliza sobre las guías del cuerpo de forma automática o manual, como se puede observar en el video. La mesa es donde se arman las piezas. Dispone para ello de unas ranuras en T. Esta va apoyada sobre dos carros. Uno se desplaza longitudinalmente y el otro transversalmente, sobre unas guías en forma de cola de Milano. Va sobre la consola. El puente es una pieza que se apoya sobre la parte superior del cuerpo, soporta la luneta del extremo del eje de la herramienta. Y por último, el eje de trabajo. Se encuentra montado horizontalmente en la parte superior del cuerpo. En él se colocan las fresas o el eje portafresas recibe el movimiento de rotación que a su vez lo transmite a la fresa. Operaciones en la fresadora. En la fresadora se pueden realizar muchas operaciones. Vamos a ver las principales. En primer lugar tenemos el planeado, que se realiza con presas cilíndricas o frontales. En segundo lugar también tenemos el ranurado.
y se puede decir que hay dos clases principales de ranuras, ranuras rectas y chaqueteros. Para ello utilizaremos una fresa frontal. Ranuras de forma se emplean con fresas, ¿verdad? Con la forma adecuada de la ranura, por ejemplo, en forma de T. En tercer lugar, el corte. Este se realiza con fresas de sierra y el espesor del disco es de 0.5 a 6 milímetros y su diámetro puede llegar hasta los 300 milímetros. Las caras laterales del disco suelen estar ligeramente relajadas para evitar el roce con la pieza. El perfilado consiste en obtener una superficie con un perfil determinado. Para ello se utilizan fresas con el perfil que deseamos obtener. Cuando realizamos una hélice sobre una superficie cilíndrica, estaremos efectuando un fresado helicoidal. Por esto, este procedimiento se mecaniza. La barra mecanizada está amarrada en el plato de garras del plato divisor o entre los puntos. El movimiento de giro debe estar sincronizado con el avance de la mesa. Para ello se establece una unión cinemática entre ambos. El fresado de engranaje consiste en tallar engranajes con presas de módulo o fresas. Estos pueden ser rectos, helicoidales, coronas, sin fin o de un dispositivo especial. También tenemos los tipos de herramientas, que es el angular. También tenemos de forma, el que sirve para el planeo, la cónica. Y por último también tenemos la que es de 3 cortes. Y así sucesivamente, pues también tenemos otras partes. Y así, pero estas podrían ser los tipos de herramientas esenciales. En las presas frontales de 2 dientes, por ejemplo, para la realización de los carreteros de desbastes y para la mecanización de ranuras center, una fresa se puede decir que es un sólido de revolución en cuya superficie se encuentran repartidas ordenadamente unas cuchillas llamadas dientes que, clavándose en la pieza, arranca el material. De esta, al girar sobre el suelo, las partes principales en una fresa son el cuerpo en donde se apoyan los dientes, el dentado en la parte activa de la herramienta, el mango cuando lo tienen, que es la parte con la que se sujetan al portaherramientas, la periferia, superficie de revolución imaginaria que circula al filo de los dientes. El diámetro en el caso de las fresas de dientes frontales se mide sobre el filo de los dientes. Y también la fresa cilíndrica es la más sencilla, que puede decirse que su trabajo es como el de una cuchilla, y lo mismo que en esta se pueden diferenciar los siguientes ángulos. Ángulo de incidencia comprendida entre la cara posterior del diente y el plano, tangente a la periferia de la fresa. Ángulo de filo formado por las caras de desprendimiento y de incidencia del diente. Ángulo de desprendimiento formado por la superficie de desprendimiento para perpendicularmente a la superficie de la pieza. Y en el caso de las fresas con dentado en hélice, hay que considerar un ángulo que está formado por el filo de la hélice y el eje de la fresa. En las fresas cónicas y micónicas, además tienen un ángulo de la lista principal de corte y el ángulo de la punta. En las presas frontales de 2 dientes, por ejemplo, para la realización de los carreteros de sujeción de la herramienta. El eje de las fresadoras, como en otra máquina y herramientas, es hueco. Es atravesado por una varilla roscada en sus extremos, con el fin de que con uno de ellos roscar en los mangos de las fresas alojadas en el portaherramientas cónico, y con el otro fijar una tuerca, quedando así fijamente y firmemente sujeta la herramienta. Los conos del portaherramientas pueden ser Morse métrico y cono estándar americano ISO. El eje portafresas de la fresadora es de acero al cromo níquel.
de longitudes acordes a la fresadora y diámetros de acuerdo a las fresas que se tengan. Estos ejes disponen de una ranura con el fin de alojar unas chavetas para conseguir que las fresas giren a la vez que el eje. La colocación de la fresa en el árbol portafresas se efectúa como se ve en las imágenes. Los anillos de separación son de anchura normalizada, entre 0.1 y 50 milímetros.